En el capítulo 11 de Éter, el último de la lección anterior, somos testigos de los acontecimientos que muestran el fin de toda una civilización. Vemos el desarrollo de sociedades secretas organizadas para el crimen y la adquisición de poder con el que oprimir al pueblo, y de riquezas para satisfacer todo tipo de inmoralidades. Estas sociedades secretas diabólicas crean un ambiente en el que las guerras, las disensiones y la iniquidad predominan en la sociedad. Esto es lo que pasó con la sociedad jaredita, en la que los dirigentes inicuos luchan unos contra otros, disputándose el poder. Y el pueblo, contaminado por sus dirigentes, rechazan a los profetas que los amonestan y los llaman al arrepentimiento. Y este capítulo 11 termina con las palabras de Moroni diciendo que vinieron muchos profetas proclamando el arrepentimiento y advirtiéndoles que si no se arrepentían, el Señor Dios los destruiría por completo y traería a otro pueblo del mismo modo que había traído a sus antepasados, y ese otro pueblo poseería la tierra que les había dado a ellos. Pero los jareditas rechazaron las palabras de los profetas, indiferentes a todas sus amonestaciones. Y en el último versículo de este capítulo 11, Moroni nos informa del nacimiento de Éter. Éter, que sería el último profeta jaredita, vivió en los días de Coriantum, uno de los reyes jareditas y el último superviviente de su pueblo. Éter fue, como todos los profetas, incansable en sus esfuerzos por llamar al pueblo al arrepentimiento para ayudarles a evitar su destrucción. Y con esa intención salió en los días del rey Coriantum a profetizar al pueblo, clamando desde la mañana hasta la noche, y exhortaba a todos a creer en Dios y a arrepentirse si querían evitar su destrucción. Y les decía que todas las cosas son posibles por medio de la fe. Es decir, que la fe en Jesucristo y en su expiación hace posible nuestra salvación en este mundo y en el mundo venidero. En el libro de Alma leíamos que Alma, afligido porque los zoramitas se habían apartado de los nefitas y habían caído en la apostasía, se puso al frente de un grupo de misioneros entre los cuales estaba Amulek. Y estos misioneros fueron a predicar la palabra de Dios a los zoramitas para hacerles volver al redil de Cristo. A los zoramitas ya se les había predicado la palabra de Dios, pero habían pervertido su verdadero significado y habían cambiado la forma de adorar a Dios. Y cuando fueron a predicarles, solo los pobres escucharon su mensaje. Y Alma enseñó a la clase humilde de los zoramitas el significado de la fe, diciendo: la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas. Por tanto, si tenéis fe, tendréis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Alma, pues, estableció una conexión entre la fe y la esperanza en un mundo espiritual que no podamos percibir con los sentidos, pero que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu que es real y verdadero. Y después que Alma habló a los zoramitas, se sentó en el suelo. Y Amulek se levantó y empezó a enseñarles sobre Jesucristo y su expiación, que debe ser el objeto de nuestra fe y de nuestra esperanza. Y les dijo lo siguiente:
Cristo vendrá entre los hijos de los hombres para expiar los pecados del mundo, porque es necesario que, según el plan del Dios eterno, se efectúe una expiación. De lo contrario, todo el género humano perecería. Es necesario, pues, que haya un gran y postrer sacrificio, un sacrificio infinito y eterno que realice una expiación infinita que responda por los pecados del mundo. Y así el Hijo de Dios trae la salvación a todos aquellos que crean en su nombre, porque el propósito de este sacrificio es poner en efecto las entrañas de la misericordia que sobrepuja a la justicia y proporcionar a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. De este modo, Amulek estableció una conexión entre la fe y el arrepentimiento, diciendo que únicamente para quien tenga fe para arrepentimiento se realiza el gran y eterno plan de la redención. El Libro de Mormón confirma, pues, las palabras de Santiago cuando enseñó que la fe sin obras está muerta, porque la fe se perfecciona con las obras, y al hombre le justifican sus obras y no solamente la fe. Y Amulek insiste una y otra vez en esta conexión necesaria entre los primeros principios del Evangelio, que son fe en Jesucristo y arrepentimiento, diciendo lo siguiente: por tanto, hermanos míos, Dios os conceda empezar a ejercitar vuestra fe para arrepentimiento, de tal modo que Dios tenga misericordia de vosotros. Vemos, pues, que Alma estableció una conexión entre la fe y la esperanza, y Amulek hace lo mismo entre la fe y el arrepentimiento. Y ambas conexiones son necesarias y se complementan entre sí, porque sólo hay esperanza de salvación para quienes ejerzan la fe en Jesucristo y en su expiación, y esa fe les haga arrepentirse de sus pecados. Y de esa manera sean dignos de que el Señor aplique su misericordia salvadora a todos ellos. Y estas enseñanzas, que eran necesarias para los zoramitas apóstatas, lo fueron también para los jareditas, que rechazaban las llamadas de los profetas al arrepentimiento. Porque ya hemos dicho que Éter, como haría Amulek muchos años después, llamaba día y noche al pueblo a creer en Dios para arrepentimiento. Y Éter enseñó a los jareditas que esa fe para arrepentimiento era su única esperanza de evitar la destrucción, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen. Y Éter, igual que hemos visto que hizo Alma, conecta la fe con la esperanza diciendo: los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, incluso un lugar a la diestra de Dios. Y Éter insiste en esta idea diciendo lo siguiente: esta esperanza viene por la fe y proporciona un ancla a las almas de los hombres, haciéndolos seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras y recibiendo la motivación necesaria para glorificar a Dios. Y Moroni nos dice que aunque Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, no las creyeron porque no podían percibirlas con sus ojos naturales. Es decir, necesitaban ver para creer. Y entonces Moroni aprovecha ese momento en el que está resumiendo y comentando las palabras de Éter para dar su definición de la fe a todos aquellos que tienen como lema: si no lo veo, no lo creo. Y Moroni les dice que debemos tener fe en las cosas que esperamos, aunque no podamos verlas.
y nos pide que no rechacemos algo porque no lo veamos, porque el testimonio de lo espiritual se recibe después de que se ha puesto a prueba nuestra fe o nuestra sinceridad e intención sobre las cosas que deseamos y valoramos. En el principio de la Iglesia, José Smith escribió lo siguiente: la fe no viene por las señales, sino que las señales siguen a los que creen. Las señales vienen por nuestra fe y por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo enseñó a los hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando Cristo resucitado se apareció a los discípulos, Tomás no estaba con ellos. Y cuando todos los apóstoles dijeron a Tomás: «Hemos visto al Señor», Tomás respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el lugar donde estaban los clavos, y mi mano en su costado, no creeré». Y 8 días después, el Señor se volvió a aparecer a sus discípulos y, colocándose en medio de ellos, les dijo: «Paz a vosotros». Esta vez Tomás sí estaba con ellos, y el Señor se dirigió a él y le dijo: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Pon tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente». Y Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Y Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Tomás mostró su incredulidad rechazando incluso el testimonio de los apóstoles, que son los testigos especiales del Cristo, un error que muchos cometen en nuestros días. Y el Señor le recriminó su actitud diciendo: «No seas incrédulo, sino creyente». Y a continuación, refiriéndose a quienes sí creen, a los apóstoles y profetas, le dijo: «Bienaventurados o benditos los que no vieron pero creyeron». Nosotros debemos evaluar nuestro testimonio y asegurarnos de que lo edificamos sobre el cimiento correcto, no en los sentidos físicos, sino en los sentidos espirituales. Y de esa manera, como dijo el Señor, seremos bendecidos en nuestra vida. Moroni insiste en este capítulo 12 de Éter sobre la necesidad de la fe, diciendo que Dios nos ha preparado un camino más excelente en esta vida por medio de la fe. Y añadió que si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro. Porque todos cuantos han hecho milagros los han hecho por medio de la fe. Y esa fe se manifestó primero creyendo en el Hijo de Dios. Y muchos tuvieron una fe tan grande que atravesaron el velo y vieron con sus propios ojos lo que antes habían visto con el ojo de la fe. Por tanto, algunos quieren ver primero para creer después. Pero lo primero debe ser creer, para después poder ver, poniendo por tanto lo espiritual primero y lo físico o material después. Y es esta fe en el Hijo de Dios lo que nos hace vivir con esperanza. Y sobre esta esperanza nos dice Moroni que el Señor tiene preparada una morada en las mansiones del Padre Celestial. Y las promesas de nuestro Padre nos ayudan a tener una esperanza más excelente. Y si no vivimos con esa esperanza, no podremos recibir una herencia en el lugar que Dios ha preparado para nosotros. Y en esta lucha por ser dignos de recibir lo que Dios nos ha preparado en las mansiones celestiales, tomamos conciencia de nuestras debilidades. Y Moroni nos anima en medio de nuestras debilidades con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo: «Si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos».
Y Moroni añade que la fuente de toda rectitud está en la fe, la esperanza y la caridad. Y después de compartir su testimonio sobre el amor de Cristo por todos nosotros, ese amor puro, que es el ejemplo máximo de la caridad, se despide de todos nosotros diciendo: me despido hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo. Y quiero exhortaros a que busquéis a ese Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles, para que la gracia de Dios el Padre y también del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que da testimonio de ellos, esté y permanezca en vosotros para siempre, jamás. Amén. Y a continuación tenemos los últimos capítulos del libro de Éter. En el capítulo 13, Éter habla de la edificación de una nueva Jerusalén en el continente americano. Y Moroni añadió a estas palabras lo siguiente: grandes y maravillosas fueron las profecías de Éter, pero los del pueblo no le dieron ninguna importancia y lo echaron fuera. Y Éter se ocultaba en una cueva durante el día y salía durante la noche para ver lo que pasaba con el pueblo. Y desde aquel lugar registró la historia final de la destrucción de los jareditas en una guerra que se extendió por toda la tierra, presenciando durante las noches las destrucciones que tenían lugar en el pueblo. Y Éter, como ocurrió con Mormón y Moroni, fue testigo de la muerte de millones de jareditas y la destrucción completa de la nación. Y solo hubo un superviviente, Coriantum. Y todo ello porque el Espíritu del Señor había dejado de luchar con ellos y Satanás se había apoderado completamente de sus corazones. Y el Señor habló a Éter y le pidió que saliera, y al salir vio que se habían cumplido todas las palabras del Señor, y de esta manera terminó sus anales y los ocultó, de modo que el pueblo de Limi los encontraría años después. Y Éter se despide diciendo que estaba dispuesto a aceptar la voluntad del Señor sobre él con tal de que le salvara en su reino. Y vemos lo que pasa cuando las personas y los pueblos no hacen caso de las palabras de los profetas, que el Espíritu los abandona. Y cuando pasa eso, ya no hay salvación para ellos. Si por medio de la fe muchas cosas maravillosas se cumplen en nuestra vida, por medio de la incredulidad perdemos toda esperanza de vivir en un mundo mejor, tanto en esta vida mortal como en la vida inmortal y eterna. Digamos pues lo que Éter en su despedida: estamos dispuestos a aceptar la voluntad de nuestro Dios con la esperanza de que nos salve en su reino para siempre. Y, como dijo Moroni en su propia despedida, nos encontraremos en el tribunal de Cristo y allí sabremos si nuestra vida ha merecido ese galardón de vivir para siempre con Dios en un mundo nuevo y maravilloso. Es mi oración, hermanos y hermanas, que vivamos de tal manera que tengamos en nuestro corazón esa esperanza más excelente de vivir en las mansiones de nuestro Padre Celestial para siempre. Amén.